Ahí estamos. Gracias. Gracias por la Bien, info. gracias. Yo menos mal que lo tengo, les cuento, yo menos mal que lo tengo a David acá al lado, porque si no, no sé qué haría. Porque yo no podría entrar a esto, porque les digo la verdad, a mí la tecnología me supera. Pero bueno, aquí estamos. Menos mal que siempre los recursos humanos son muchos y nos apoyamos unos a otros. ¿Mm? Bueno, continuando, entonces como les estaba diciendo que Ana Freud decía que como los niños eran muy pequeños y como dependían de los padres, no se podía entablar una buena transferencia. Lo cual Melanie Klein no estaba de acuerdo porque decía que los niños aún siendo pequeños pueden entablar una transferencia, porque en realidad no es en los procesos transferenciales, el niño no transfiere al analista a los padres reales, sus conflictos con los padres reales, sino con los padres internalizados en la fantasía, es decir, de la imago parental. ¿Ustedes vieron lo que era la imago? ¿No? Los padres de la fantasía, que tiene que ver, es decir, que no es lo que se le transfiere a la lista la idea de los padres reales, sino lo de la imago parental. La imago son imágenes o son situaciones que se viven, de escenas y figuras desde el inconsciente, que están internalizadas en la vida de cada uno, que tiene que ver con situaciones, con emociones y con sentimientos que se dan en la vida de cada uno de nosotros. A veces esas imágenes o esos sentimientos o esas emociones que se dan en esos padres que están internalizados no tienen que ver, no tienen justamente que ver con los padres reales. ¿Mm? Porque por ahí unos padres buenos y dóciles y la imago puede llegar a ser toda la contraria, ¿no? O sucesivamente. Entonces, eso es lo que analizaba Melanie Klein, que es decir, que no eran los padres reales los que se estaban haciendo en el proceso transferencial, sino que los padres de los procesos transferenciales. Por eso Melanie Klein también decía que los métodos educativos tampoco daban resultados, porque sabemos nosotros que por ahí lo que se va a tender a hacer con los métodos educativos es que se produzca una transferencia positiva. Y al no producirse es decir, si uno no resuelve los conflictos que se tienen, es decir, por más que se quiera, quedan no resueltos, es decir, que no era a través de siempre querer lograr tener una transferencia positiva, sino que a partir del análisis muchas veces los niños, por ejemplo, lo hacen a nivel simbólico, ponen al analista en situaciones como si fuese el padre o la madre y hacen una transferencia, o por ejemplo el caso de Rita, si lo podemos analizar desde la instancia, le podemos decir que la primera reacción que tuvo la nena de salir corriendo al patio no fue una transferencia positiva que tuvo hacia el analista, fue una transferencia negativa. ¿Está? Es decir, salir corriendo y no querer quedarse con ella lo tomó como que era una transferencia negativa. Entonces, ¿cómo pudo hacer ella? Salir al patio y a través de indagar y verbalizarle a la nena si lo que realmente le estaba pasando era que le tenía miedo a lo que ella le pudiese hacer y todo, fue que logró estar 10, 15 minutos en el patio y volver y poder entrar a entablar con el nene y con la nena y empezar a tener una transferencia positiva. Si ella no hubiese podido hacer todo ese trabajo que hizo, de poner en palabra y poder interpretar lo que le estaba pasando a la nena, por ahí se le hubiese dificultado mucho más el camino para poder realizar un buen ensayo, tener una buena transferencia. ¿Mm? A partir de ahí la puedo transformar esa transferencia negativa en algo positivo. Entonces, esas eran un poco las diferencias que había. Entonces, porque además, Melanie Klein también otra de las cosas que dice es que si bien el psicoanálisis habla que el super yo se forma después del complejo de Edipo, como a los 5 o 6 años,
Melanie Klein dice que hay un super yo que es mucho más, en los nenes más chiquitos ya está formándose el super yo. Ustedes saben que el super yo es el que da las normas, las reglas, ¿no?, en las instancias. Entonces, por eso ya es importante que en los procesos transferenciales es bueno poder analizar en estos casos que se da un super yo muy feroz, porque lo que no permite es que el yo se pueda fortalecer. En la medida en que disminuya la severidad de ese super yo, es que el yo va a poder emerger con más fuerza. ¿Queda claro? Bueno, entonces, esa fue otra de las cosas que desde la teoría psicoanalítica infantil de las que Melanie Klein sostenía. ¿Mm? Entonces, a partir de esto, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundito a ver si me queda claro esto último que dijiste? ¿Puede ser que el análisis del super yo en la transferencia es como para que se disminuya la severidad de ese super yo? Claro, es decir, Y sí, lo que permite el reforzamiento y mejor desarrollo del yo. ¿Así sería? Como para que esté bien el yo y no haya tanto super yo, ¿algo así? perfecto. Porque a veces, muchas veces, es decir, hay una gran carga y hay un super yo que es muy feroz. Por ejemplo, el caso de, volvemos al mismo caso, el caso de Rita. El caso de Rita marcaba que tenía una neurosis obsesiva, pero también, de acuerdo a lo que fue descubriendo Melanie Klein, había un super yo que era muy feroz. Y ese super yo, ella lo fue observando en la nena, cuando la nena podía hacer, transfería y hacía de madre. Entonces, cuando la niña jugaba que era la madre, ella se daba cuenta que era muy violenta y muy agresiva con la muñeca, ¿no? Cuando pudo salir de eso estereotipado de vestirla y de vestirla, y pudo empezar a jugar, se daba cuenta que tenía un super yo muy feroz y muy estricto. Cuando se dan esas situaciones, es decir, cuando hay un super yo que es muy estricto, muy severo, el yo no puede emerger. No se puede en el aquí y ahora entrar en la instancia del yo. Entonces había que disminuir esa severidad para poder que el yo se fortalezca y pueda fluir un poco más las verdaderas situaciones. ¿Está claro? Bueno, entonces a partir de ahí, y de ese caso, bueno, otro caso que analizó Melanie Klein, que también fue importante notar, es que le llevan al consultorio un nene que tenía, la nena de Rita ya tenía 2 años y 9 meses. Y fíjese que ella difiere ahí de Freud, porque Freud dice que el superyo se forma a partir de los 4, 5, 6 años, y ella ya está nena, a los 2, 9 años ya observaba que había un superyo que estaba ahí fluctuando la situación. Ahí, son diferentes. Entonces, el caso de, le llevan al consultorio un nene de 3 años, y supuestamente el niño tenía algunas características de ansiedades, había perturbaciones, a veces por momentos era muy agresivo, a veces pasaba a ser muy pasivo, pero había salido de vacaciones con su familia y por X motivo el nene había tenido que dormir conjunto en el mismo dormitorio que sus padres y el nene había presenciado el acto sexual, lo cual a partir de ese momento, el niño empezó a manifestar un retraimiento, se volvía cada vez más agresivo, presiones muy violentas con la madre. Entonces lo llevan al consultorio porque, bueno, cuando le relatan a Melanie Klein estas cosas, el niño a partir del juego también empezó a hacer muñecos que chocaban, determinados tipos de juegos y de situaciones donde denotaba que en realidad esos juegos, esos muñecos que chocaban, tenían que ver con lo que habían hecho el padre y la madre. ¿Mm? Es decir, estaban representados esos muñecos en el juego del padre y la madre. Y a partir de ahí, bueno, había generado no solamente eso, sino con el desencanto para el niño que a los 9 meses nació un hermano. Entonces ahí complicó un poco más la situación de celos, angustia, y bueno, y llegó un tiempo ese tratamiento para volver a armar ese entramado familiar
y para poder devolverle un poco al nene la tranquilidad. A veces por eso Melanie Klein también decía que a veces hay que ser muy cuidadoso con estas cosas delante de los niños, porque si bien el niño de 3 años no sabe lo que es el acto sexual, no lo puede racionalizar, pero sí siente a través de los sentimientos, de las emociones, que determinadas cosas le molestan. Ansiedades que tienen que ver con una angustia o con cosas emocionales que no las tiene claras. Solamente a partir de la interpretación es que eso se puede generar y dar un alivio a esa situación que le estaba molestando. Y más que nada cuando los niños están en una etapa que estaba pasando de la oral a la anal, es decir, determinadas cosas que inciden en que hay que ser muy cuidadosos con esas cosas por los niños, que no les hace bien, no es sano mentalmente. A partir de todas estas cosas que ella fue viendo, y hablando un poco de lo que era eso de la transferencia positiva y negativa, que es lo que de la imago parental, ella empezó a observar que en algunas situaciones, es decir, transferenciales, había figuras parentales de padres que estaban muy escindidas, es decir, estaban disociadas, estaban separadas, estaban divididas. Y había otras que tenían que ver, que producían ansiedades, y otras que estaban viendo como figuras parentales que tenían que ver con un modelo que era ideal. Iban oscilando entre una situación y otra en el análisis, ¿no? Era como que se iban cambiando. A veces el chico le atribuía al analista el lugar de las figuras parentales ideales y a veces le daba el lugar de lo terrorífico, de lo malo, y de ver figuras que estaban escindidas, es decir, que estaban separadas, que estaban como, digo, que divididas entre sí. A estas situaciones y todo esto que fue analizando, Annie Klein formó o creó, o desarrolló dos posiciones. Es decir, la primera posición es la posición esquizoparanoide y la segunda posición es la posición depresiva. ¿Por qué Melanie Klein lo llama posición? Porque tiene que ver como con una estructura, no es como una etapa o una fase como Freud habló de la etapa oral, la anal, la fálica y la genital, sino que son posiciones que son unas configuraciones específicas de relaciones objetales, de emociones y sentimientos que perduran toda la vida. Es decir, si bien se dan de una determinada forma en el inicio de la vida, toda la vida vamos a estar transitando en estas dos posiciones todos. Y la primera posición la llamó posición esquizoparanoide. Es decir, lo que sí podemos decir que es una configuración específica de relaciones objetales, de emociones y sentimientos y de ansiedades y mecanismos de defensa que perduran toda la vida. Cada posición va a tener un objeto, va a tener mecanismo de defensa y va a tener que ver con cómo nos conectamos a partir de lo que nos defendemos, de estos mecanismos de defensa. Entonces, en cada posición hay una ansiedad, hay mecanismos de defensa y hay formas de movernos en el mundo a partir de lo que sentimos. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, la primera posición es la esquizoparanoide. Esto tiene que ver con que el bebé, a partir del nacimiento, se conecta con un objeto que es parcial. Y es el pecho bueno y es el pecho malo. Es decir, se dan estas relaciones de objeto, en donde hay un pecho bueno que es totalmente gratificante y es idealizado, y un pecho malo que es el que tiene que ver con tener lo displacentero, lo frustrante, lo que aniquila, lo que está lleno de ansiedades persecutorias. Entonces sabemos que a partir del nacimiento hay un cambio radical en la vida del bebé, es decir, el pasar
después de haber estado 9 meses durante la vida intrauterina, en donde se conectaba a partir de la placenta, pero que todo era en un embarazo regular, sano, digamos como que estaba dentro de un líquido amniótico, donde la temperatura era ideal, se alimentaba hasta el cordón umbilical, es decir, donde no tenía que hacer esfuerzo, ni tenía que respirar por sí mismo. Bueno, el paso por el canal de parto más el tipo de nacimiento es un cambio radical, es un caos, y es totalmente desestructurante para el bebé. Entonces, a partir de eso es que Melanie Klein analiza que además esto de que se conecta con un objeto parcial tiene que ver con que no la ve a la madre aún como una persona total, sino que el niño registra las manos, la voz, el olor de la madre, la empieza a reconocer y se empieza a identificar, pero lo va haciendo en forma parcial. Por eso, metafóricamente hablando, hablamos del pecho porque sabemos que el primer contacto del niño es el pecho, es decir, es el alimento con el que se conecta, ¿no? Y de esta forma, empieza a hacer la identificación y empieza a idealizar, porque el bebé empieza a entender a partir del nacimiento que para poder subsistir necesita un otro. Es decir, empieza la supervivencia, necesita de un otro que le dé lo que él necesita, porque solo no puede. Entonces, a partir de ahí comienza todo un camino en el que, en los momentos que el bebé, la primera reacción que tiene motora es el llanto. A través del llanto, el bebé está demostrando que puede ser que le duela algo, que tenga dolor, pero también tiene hambre. El hambre, más allá de ser la parte orgánica, también tiene que ver con esta cosa del contacto físico, de lo que le da tranquilidad, que le da placer. Y el bebé empieza a identificarse con ese pecho que es nutricio, que es bueno, y lo llega a necesitar, empieza a ser consciente de a poco de que lo necesita tanto que lo idealiza. Entonces, él idealiza ese pecho bueno y ante determinadas situaciones en que se siente que tiene hambre y no le llega a la mamá, empieza a tener miedo, empiezan las ansiedades persecutorias, empieza a tener miedo y se empieza a angustiar y ahí aparece el pecho malo. Entonces, podemos decir que el pecho bueno tiene que ver con la pulsión de vida, el pecho malo tiene que ver con la pulsión de muerte. Es decir, por lo tanto, en la medida en cuando la madre aparece, lo alimenta, le brinda su amor, su generosidad, su amor, aparece ese pecho bueno con el que el bebé se va a identificar. Cuando la mamá no aparece, está presente ese pecho malo que lo frustra, le da ansiedades, siente, por eso hablamos que la posición esquizoparanoide es porque son ansiedades que son paranoides, es decir, son ansiedades que son persecutorias, y esquizo porque tiene que ver con que la decisión, la división de estos dos pechos tiene que ver con que es esquizoide. Es decir, lo que sí podemos decir que en condiciones normales, bueno, no me gusta decir la palabra normal, estables, medianamente estables, es una posición que por más dura y rígida que sea, es fundamental que se dé. Porque es la futura discriminación que vamos a hacer como personas entre poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Es decir, ante determinadas situaciones, esta escisión, esta separación, esta división va creciendo, entonces por lo tanto es lo que el bebé trata de, por eso este pecho que es bueno, se idealiza de tal forma para poder conservarlo, porque aún el bebé sabe que hay un yo que todavía no se está recién empezando a trabajar, a desarrollar, es decir, no hay un yo fuerte para poder sobrevivir y sostener toda esta situación que está viviendo. Que piense que, evidentemente, si lo hablamos de la psicología social,
podemos hablar entonces que ya desde el nacimiento mismo y de la vida misma hay una adaptación activa en la realidad. Y esto es lo que el bebé hace, es una adaptación activa, porque tiene que poner en funcionamiento un montón de mecanismos que no los tenía antes, para poder sobrevivir. ¿Mm? Para poder vivir y sobrevivir necesita, además, porque no le cambia el ritmo respiratorio, tiene que empezar a alimentarse por sí solo, tiene que empezar a succionar, cambia todo su, digamos, como es todo su aparato circulatorio, que a veces le duele, los espasmos en la panza, que a veces se sienta ante el cambio de estar alimentado tras el cordón umbilical, ahora a tener que vivir toda esa situación. Entonces, el no poder verbalizar lo que le pasa, porque en realidad estamos hablando de una etapa muy primitiva, entonces lo único que le queda es el llanto. Entonces, a través del llanto, él manifiesta lo que le pasa. Y siempre tiene que necesitar la presencia de un otro. Por eso, el bebé llega a idealizar de tal forma este pecho, que, porque sabe que él lo necesita y que de eso depende su subsistencia. ¿No? Entonces, de esta forma empieza a organizar su yo. Y los mecanismos de defensa que va a poner en funcionamiento para poder sostenerse y para poder vivir, va a ser la proyección, la introyección, el control omnipotente, la negación, la idealización es otro, y que son los que le van a permitir poder salir adelante. En la medida en que este yo se vaya fortaleciendo, que el mundo interno del bebé vaya creciendo y que vayan abundando las experiencias buenas, el bebé va a tener más posibilidades de poder controlar esos momentos cuando las ansiedades son muy persecutorias. Pero no siempre se da de esa forma. Es decir, ante determinadas situaciones, por más que el bebé reconozca y haya reconocido ese pecho de esa madre y que lo vea en forma parcial, cuando en determinadas situaciones aparece la tardanza de ese pecho que ella necesita, puede ser que el bebé, ustedes habrán visto, que los bebés se ponen todos como coléricos, se volvían colorados cuando están muy hambrientos, y aparece el pecho y ahí empiezan a tranquilizarse y empiezan a... Es como que le vuelve la vida y le vuelve el mundo, ¿no? Porque dependen totalmente de eso para poder subsistir. Entonces, acá lo que se implementa son los dos primeros mecanismos de defensa que son los más primitivos, que es la proyección y la introyección. Es decir, la introyección tiene que ver con que el mundo externo, todas las situaciones vividas por el yo, pasan a ser parte de mi mundo interno. Es decir, lo que el bebé recibe, por ejemplo, el primer ejemplo de ese pecho nutricio, pasa a ser parte del mundo interno. Eso lo va introyectando, lo va haciendo parte de su mundo interno. Y la proyección tiene que ver con que todo lo que pasa, es decir, es la capacidad para poder atribuirle al otro, a un objeto externo, determinados sentimientos, siendo el que más prevalece los relacionados con el amor y el odio. Estos son mecanismos que son arcaicos y se dan durante toda la vida y se dan permanentemente, se dan en forma simultánea. Lo que vamos a ver un poquito en la próxima clase, es decir, cómo funcionan estos mecanismos y cómo no pierden su vigencia en la vida adulta y de qué forma se pueden ir dando. Entonces, cuando hablamos que es fundamental en esta posición, esta división, por más dolorosa que sea, entre el objeto bueno y el objeto malo, y es importantísimo que el bebé se pueda conectar con ese objeto bueno, que es el objeto idealizado, y que no abunden esas ansiedades persecutorias, y en determinadas circunstancias
Entonces el bebé introyecta ese objeto bueno, se va formando ese yo y proyecta el objeto malo, es decir, las ansiedades hacia afuera. Pero en determinadas circunstancias, es decir, cuando aparecen las ansiedades persecutorias, es decir, el bebé necesita ejercer un control omnipotente, incluso es una negación en este objeto idealizado, por miedo a que se lo aniquilen o se lo saquen. Esto estamos hablando todo desde el mundo inconsciente, ¿no? Desde la fantasía. Por eso ponen a veces en funcionamiento el control omnipotente, la negación. Y si uno se pone a replantearse y a ver, estos mecanismos de defensa lo estamos diciendo desde el nacimiento. Es decir, no podemos negar que hoy en día también están presentes en nuestras vidas. La introyección, la protección toda la vida, la negación, y esto me refiero se me viene en este momento a la cabeza, sin ver la otra posición, pero cuánta negación ha existido con respecto al coronavirus, cuántos grupos niegan y siguen negando hasta hoy en día que la enfermedad existe, ¿no? Es decir, cómo podemos llegar a funcionar negando una realidad que existe. Bueno, una cosa es que la niegue un bebé, que no le queda otra cuando nace, pero en las diferentes partes de nuestra vida, como hay cosas que aún siguen estando, porque no las hemos podido trabajar, por X motivos que no las podemos ver. El control omnipotente, que lo haga un bebé porque recién nace y porque no le queda otra más que para poder subsistir, idealizar ese objeto, pero bueno, uno también ve en su vida diaria que hay muchas personas que también hay mucha omnipotencia, controladores, y que son mecanismos de defensa que nos acompañan durante toda la vida. Y que, según lo que dice Melanie Klein, estas dos posiciones, si bien se dan, y se ponen el ejemplo del principio de la vida, perduran toda la vida y no se terminan nunca de cerrar, es decir, nunca se terminan de superar abiertamente. Entonces, por eso, ante determinadas situaciones, se vuelve de diferentes formas, de acuerdo a la madurez de cada uno, a estas dos posiciones porque se reviven. ¿Va quedando claro hasta ahí? Entonces. Se vuelven de diferentes formas. ¿Y qué dijo a lo último? Como que no se terminan de cerrar. Después vamos a ver la otra posición. Pero bueno, es como que estos mecanismos de defensa y estas posiciones están permanentes, por eso hablamos de posiciones, porque nos acompañan durante toda la vida. Y ante determinadas situaciones conflictivas que uno vive en la vida, sea lo que sea, es como que se reviven. Por supuesto que no se van a dar de la forma inicial como se dan en el bebé, pero sí depende de la madurez que cada uno haya logrado, cómo pasa de una posición a la otra de acuerdo a la madurez y el estado de su yo y sus defensas. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, volviendo al tema de esta posición esquizoparanoide, por ahí es importante resaltar esto del objeto parcial con el que se conecta, que es importante, por más doloroso que sea, que haga un proceso de decisión, splitten. Ustedes van a ver que en el apunte por ahí creo que habla algo de splitting, que splitting quiere decir división, separación entre el objeto bueno y el objeto malo, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. En la medida en que predominen las experiencias gratificantes, en la medida en que haya un vínculo positivo con ese objeto primero, que es el pecho, digamos el pecho porque es la madre, o la mamadera, digamos, porque también no solamente, no todos los niños se pueden alimentar con el pecho, sino con la mamadera, que haya un buen vínculo y que el bebé pueda internalizar y se pueda formar el mundo interno con situaciones gratificantes, con experiencias ricas, y que estas ansiedades persecutorias no abunden o que no dominen esta situación, es decir, va a poder pasar a la otra posición sin grandes problemas.
hay situaciones en las que por ahí, por X motivo, ante ansiedades muy fuertes, persecutorias, el bebé introyecta, se queda dentro de sí con estos objetos persecutorios y proyecta hacia afuera el objeto bueno. Esto es peligroso porque si esto se sostiene, es lo que va a ir llevando no a la salud, sino a la enfermedad. Por ejemplo, un bebé esquizofrénico es un bebé que uno lo ve y aparentemente es como que es el bebé perfecto, que no le pasa nada y no tiene nada, pero en realidad es porque está desconectado, porque en realidad no pudo hacer esta conexión con este objeto bueno. Entonces, por eso, por más doloroso que sea y por más frustrante que sea escuchar esto o vivir esto, es fundamental la temprana discriminación entre el objeto bueno y el objeto malo, para poder después discernir y poder tener un juicio propio ante determinadas situaciones. Si ustedes se imaginan que si hay una discriminación temprana entre lo que es bueno y es malo, es decir, uno puede crecer a la merced de la vida, y no es así, ¿no? Entonces, por más peligroso que sea, es decir, y por más doloroso que les al bebé, porque es cierto que al bebé le es doloroso, es decir, incluso hablan que hay quienes dicen que la primera pulsión a partir del nacimiento, está primero la pulsión de muerte que después la pulsión de vida. Y si uno se pone a pensar desde lo que es el cambio radical, desde el nacimiento, que implica dolores, molestias, entrar a un mundo que es desconocido, tener que sentir dolores físicos, saber que es un cambio radical para la vida, la existencia de la vida. Entonces, por lo tanto, tal vez la primera pulsión tenga que ver con el desagrado, pero aparentemente enseguida puede venir el agrado, que es la comprensión, el amor y el cariño. Porque además está comprobado que en este periodo de la vida, cuando nace, es muy posible que el inconsciente del bebé esté muy ligado al inconsciente de la madre. Por eso la madre decodifica muy rápidamente lo que al bebé le pasa y le puede llevar el alivio. Porque es como que hay una conexión que ya vino desde la etapa prenatal, ¿no? Pero bueno, a partir del nacimiento sigue esa conexión, esa simbiosis que se da, que es tan necesaria en ese momento para poder estar atentos a lo que el bebé necesita en ese momento. Y poder, de esta forma, esas ansiedades persecutorias, no, aflojen, sí. Ay, ya se cortan, parece me agarró la tos. Sí, escucho. ¿No me dice nada? Bueno, ¿hay una pregunta para hacer? No, yo ninguna. Entendí. Bueno, ¿cuánto queda? Ya está por terminar. Bueno, chicos, para no seguir avanzando, les digo, para el viernes que viene, 20:30, David le va a pasar unos cuadros que yo hice para que ustedes entiendan de mejor manera las posiciones. Él se los va a pasar por